Y bueno es alabar al Señor, tu nombre darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabar al Señor, su nombre darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Y bueno es alabar al Señor, su nombre darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Dios me bendiga, hermanos. Estoy contento de estar nuevamente para la orden del Señor, para predicar. Y en esta hora vamos a tener un mensaje que se llama alentar. Alentarnos los unos a los otros, que nos alentemos, amén. Y lo tengo basado este mensaje en 1 Corintios capítulo 6 y verso 19. Dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? A manera de introducción, quiero decirles que en Primera de Reyes capítulo 6 del verso 1, el verso 2 habla de cuando Salomón empieza la construcción del templo para Dios, ¿verdad? Ese templo duró varios años, pero dice la Biblia que Salomón metió oro, pero exageradamente, metió plata, metió bronce, metió piedra preciosa, madera de lo mejor. Bueno, era, si nosotros pudiéramos catalogarlo en ese tiempo, sería la primera maravilla del mundo. Sería el lugar donde de todo el mundo irían a ver esa maravilla. Pero sabe una de las cosas, parece que hay una guerra de construir el mejor templo y que sea tan impresionante, que hay muchos templos en el mundo, de varios credos, por decirlo así, y son lugares de ir a visitar, son turísticos, por decirlo así. La diferencia de los templos que yo hablo tan hermosos y el templo de Salomón tiene una diferencia mucho, pero mucho, muy grande. Es que en el templo de Salomón bajaba la presencia de Dios. Y en ese templo Dios los visitaba, de tal manera que cuando bajaba su presencia nadie se podía acercar, porque Dios es tan santo que por su pecado pudieran morir ahí, ser fulminados. Así es que, qué hermoso es que no sea un templo tan impresionante en su forma de construcción, en su forma de material,
sino lo más importante puede ser un cuartito chiquito, pero que esté la presencia de Dios. Bueno, voy a entrar en el mensaje, ¿sí? Y quiero referirme a 1 Corintios capítulo 13, verso 8, perdón, 1 Crónicas capítulo 13 y verso 8. Dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Dice, con cánticos, arpas, salterio, tamboriles, címbalos y trompeta. Oiga, dice la Biblia, si usted nota todos los instrumentos que aquí menciona y cuántos otros no menciona, es que tenían un grupo musical o tenían una orquesta, ¿ya?, para adorar a Dios. Tenían salmistas que eran los que componían cantos para Dios, ¿ya?, tenían voces, coro, impresionante. Toda la tribu de Leví estaba dedicada a eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos en Primera de Crónicas, capítulo 25 y verso 6, dice la Biblia, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Note, todos no eran 5 ni 6, eran muchísimos, eran miles de cantores que había que se turnaban. Algunos les tocaba en un tiempo, otros en otro tiempo, pero todos era un gozo poder escuchar una manera tan sincronizada de sus alabanzas, tan respetuosa, porque sabían que Dios podía llegar en ese momento y tenían que estar listos. Pero la Biblia dice también que por su pecado empezaron a desviarse y se los llevó Babilonia cautivos. En ese tiempo que se los llevó cautivos, quiero leer la Biblia aquí en el Salmo 137, del verso 1 al 6, dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Dice, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Dice que se juntaban en ese río de Babilonia y lloraban. Dice que habían colgado sus instrumentos musicales y solamente lloraban y decían, ¿te acuerdas cuando cantábamos aquel himno tan hermoso, aquella alabanza, aquel canto de adoración? Pero no los cantaban. No empezaban a hacer que sus instrumentos hicieran ruido. No empezaban ahora sí que a poder cantar ellos con esa libertad. No, dice el verso 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Sabían que eran ellos los cantores, sabían que ellos eran los del grupo de alabanza. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos contestaban, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra extranjera? ¿Sabe una de las cosas? Ellos estaban pasando por un momento difícil. No se podían congregar porque no estaban en su tierra. El templo estaba muy lejos de ahí. Solamente se recordaban y lloraban. En lugar de que por allá hubieran hecho un servicio y se hubieran gozado, dice que se acordaban, dice el verso 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su derecha. Dice, no se olvidaban de Jerusalén, no se olvidaban de esos momentos agradables, pero no lo revivían. Dice el verso 6, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Note una de las cosas, vivían de sus recuerdos, pero estaban tristes, estaban deshechos. Mire, déjenme leerle en el Salmo 42, del verso 1 al verso 11.
Ellos deseaban estar en la casa de Dios. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabe que ellos estaban diciendo? Muchas veces íbamos al templo y adorábamos a Dios, pero mirábamos la hermosura del templo, mirábamos su majestad, tan hermoso que estaba, majestuoso, perdón. Pero ellos ahora querían ir a ver a Dios, a regocijarse con Dios. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Oiga, ellos con ganas de estar en la presencia de Dios, de ir a gozarse, y les decían, pues ¿dónde está tu Dios? Ese Dios que dicen que lo sacó de Egipto con mano poderosa, que abrió el mar, que destruyó a los egipcios, y bueno, tantas cosas. ¿Dónde está? ¿Por qué están acá cautivos? Dice el verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí. Dice, dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta, dice. Me acuerdo de todo esto, dice. Pero ¿sabe qué? Había una chispa de fe, de esperanza, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. En otras palabras estaba diciendo, espérate, este cautiverio se va a terminar y vamos a regresar a adorar a Dios. Había como una esperanza porque el profeta les había dicho que iba a durar 70 años el cautiverio y después iban a regresar. Dice el 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré yo a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no puedes ser feliz? Dice el verso 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Sabe una de las cosas? Voy a aplicar, ya voy para terminar. Dice en primera de Corintios capítulo 3 y verso 16, hace una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La pregunta que dice, ¿o no sabes que tú eres el templo de Dios? Dice en Romanos capítulo 8 y verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, aquí quiero explicar lo siguiente. Israel, que tenía ese templo tan maravilloso, tan majestuoso, pero de repente se ven que ya no están ahí, que ya no pueden entrar a adorar a Dios. Sabe que en nuestros tiempos nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y Dios no le dijo a Pedro, a Pablo, a Jacobo, a Juan, construyan un templo. Una vez ellos dijeron, vamos a construir 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Y él dijo, no. Y se oyó una voz del cielo que les dijo, háganle caso a él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, estando Jesús aquí en la tierra, siendo Dios, por qué no permitió que se construyese algo de esa manera, de esa magnitud? Porque Él estaba haciendo que nosotros entendiéramos que ahora nosotros somos el templo del Dios viviente, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, de tal manera que aunque no nos han permitido abrir, ahora sí que el santuario donde nos congregamos, nosotros debemos de tener el gozo, la felicidad, porque el Espíritu Santo está en nuestra vida y debemos llorar, debemos
de ayunar, debemos de leer su escritura, debemos de tener algunos cánticos. Si quiere usted entonizar en alguna estación del radio, si quiere usted mirar, por decirlo en tele, algún programa donde tenga alabanzas, donde pueda gozarse. Si usted quiere por internet buscar unas alabanzas, pero nosotros tenemos que tener esa felicidad porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. Mire, para manera de terminar, voy a concluir con esto. Todos y cada uno de nosotros nos hemos convertido en el templo de Dios. Dice en 1 Corintios 6, 19, donde empezamos: o ignoráis que vuestro cuerpo, fíjese que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Ni el cuerpo es de nosotros, ni el Espíritu Santo es de nosotros, porque todo es de Dios y es para la gloria de Dios y para la alabanza de su nombre. Así es que dice que somos ese templo. Dice en 2 Corintios capítulo 6 y verso 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice que nos apartemos de toda la idolatría, de todo el pecado, y Él nos recibirá y seremos sus hijos, ¿verdad? Pero quiero que nosotros tomemos aliento. El Espíritu de Dios está en tu vida, hermano. El Espíritu de Dios está en mi vida. De tal manera que los frutos del Espíritu es gozo, alegría, es felicidad, es paz. En medio de todo esto que se está oyendo, está pasando, debemos pedirle, Señor, que su Espíritu se avive dentro de mí para que yo pueda gozarme. Hagamos eso en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos la gracia por su Espíritu Santo. Le damos la gracia porque usted nos ha hecho su templo, Señor, para que su Espíritu Santo habite en nosotros. Padre, gracias. En esta hora pedimos, Señor, que todo su pueblo, Señor, seamos bendecidos, que nos gocemos, Señor, sabiendo que su Espíritu Santo está en nosotros, que no necesitamos, Señor, estar como el pueblo de Israel lamentándonos de que no podemos ir a congregarnos, sino saber que en nuestro corazón está usted, oh Dios Todopoderoso, y que debemos de alabarle, como decía David: alaba, oh alma mía, Jehová. Él entendía que tenía que alabarle Él. Él sabía que no tenía que estar en medio del coro grandísimo. No, él podía alabar a Dios, aunque no tuviera ton ni son. Dios le iba a escuchar, porque por medio de su Espíritu Santo podemos nosotros agradar a Dios con esas alabanzas. Nosotros debemos de estar en una oración, en lectura de su palabra, en ayuno. Debemos de buscarle, porque Él se agrada, porque somos ese templo. Que el Espíritu Santo ministre dentro de nosotros para nosotros adorar a Dios. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, Señor, sea con cada uno, y permítanos cada día gozarnos en su presencia, porque su presencia está dentro de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Y el pueblo del Señor dice amén. Y vuelve a decir amén.